que están viendo que acá la única víctima se llama Fernando José Báez Sosa. Hola gente, mi nombre es Mariela San Pedro y hoy vamos a estar viendo el juicio de Fernando Báez Sosa. Como ustedes sabrán, en estos videos que yo estoy subiendo no estamos dando ni opiniones personales ni juzgando a las personas, estamos analizando todas las cuestiones desde el punto de vista jurídico. Por eso, habiendo hecho esta aclaración, y en los comentarios les voy a dejar unos links que van a ser complementarios con este video, vamos a empezar a analizar este caso. El hecho ocurre el 18 de enero del 2020. Después, como ustedes sabrán, hay una etapa introductoria que es la recolección de todas las pruebas que van a ir a producirse esas pruebas en el juicio propiamente dicho. Está la fiscalía, que es quien inicia la acusación, y está la querella o particular damnificado. Ahora bien, del otro lado, ¿qué es lo que hay? Bueno, vamos a empezar por el comienzo. Cuando este hecho ocurre, o sea, el homicidio de Fernando, es calificado como homicidio en riña. Después de las cámaras de seguridad que fueron analizadas, en las cuales se pudo tomar contacto con todos los imputados y se pudo individualizar a los mismos, el expediente fue caratulado como homicidio agravado. Los voy a leer, que es la investigación penal preparatoria número 0304-00349 del año 2020 del Juzgado de Garantías número 6 del Centralizado Villa Gesell, del Departamento de Dolores, provincia de Buenos Aires, seguido por el homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, caratulado Fernando José Báez Sosa sobre homicidio agravado. Bien, como yo les estaba diciendo, de esas cámaras de seguridad se pudo determinar quiénes eran los autores. ¿Por qué esto no es homicidio en riña? Homicidio en riña es cuando hay una gresca proporcional de más de dos personas en las cuales tiene que haber intervenido, y cuando no se sepa quién fue el autor, se los considera a todos por el mismo grado de participación. El artículo 95 del Código Penal establece que cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas resultare la muerte o las lesiones de las establecidas en el artículo 91, sin que constara quiénes la causaron, o sea, sin que se sepa quién fue el autor, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido. Eso, por un lado, me parece muy importante haber hecho la salvedad por qué no fue homicidio en riña, sino que se encuentran todos los agravantes que ahora los vamos a leer del artículo 80. Y además hacer también una salvedad, no todos los agravantes que fue planteado por la querella o el particular damnificado fueron aceptados. El artículo 80 establece que se establecerá, código en mano siempre, se establecerá la reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52 al que causare la muerte a su ascendiente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son, con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso, por precio o promesa remuneratoria, por placer, codicia, odio racial o religioso, por un medio idóneo para crear un peligro común, con el concurso premeditado de dos o más personas, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro, o para haber logrado el fin propuesto del interés sobre otro delito, a un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias por su función, cargo o condición, abusando de su función o cargo cuando fuera miembro de las fuerzas de seguridad policiales o del servicio penitenciario, y cuando en el caso del inciso 1, o sea, estamos hablando de ascendientes, descendientes y cónyuges, mediante circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de 8 a 25 años. Habiendo hecho las distinciones en un video anterior yo les expliqué cuáles eran las diferencias con el homicidio preintencional, sin perjuicio de lo expuesto, en la casillita de descripción del video les voy a dejar el link para que lo puedan ver. Habiendo hecho las descripciones del caso, ya saben perfectamente que la querella va a apuntar por el homicidio calificado sobre los 8 imputados, recordando que hay 2 de los imputados
que es Alejo Milanesi y David Mancinelli, y Juan Pablo Guarino, quienes ellos dos, por no haber sido señalados en la rueda de reconocimiento, no haber sido señalados por los testigos y por no encontrarse material fílmico, indubio pro reo, es decir, el beneficio a favor del imputado. Fueron sobreseídos del expediente. Habiendo dicho lo expuesto, hay 8 imputados, que lo sabemos perfectamente, que son Máximo Thompson, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Violás, Luciano Ciro y Lucas Pertossi. Estos fueron los que se encuentran en material fílmico, los que se encuentran en la rueda de reconocimiento y los que hay pruebas de ADN. Eso lo vamos a ver a posteriori. Me parece muy importante primero estar analizando las calificaciones legales. Si bien la querella oportunamente planteó otras causales que no fueron aceptadas, por ejemplo la de odio racial, ustedes encontrarán en las testimoniales que manifiestan y exponen muchos de los testigos que una de las frases muy recurrentes al momento de pegarle a Fernando era: este negro de mierda, me lo llevo puesto, este negro de mierda, me lo llevo de trofeo, este negro de mierda. La frase de negro de mierda o el odio racial se encuentra en la mayoría de los testimonios. Sin embargo, esta causal no fue aceptada. Si trazamos un paralelismo con la causa de este niño de Lucio Dupuy, vamos a encontrar que ahí sí la causal fue aceptada por odio hacia el género masculino. Entonces fíjense cómo en una causa fue aceptada, el cual era difícil de comprobarlo, si bien vamos a esperar primero la sentencia. Sin embargo, en esta, que hay pruebas y testigos que manifiestan de los testimonios de los imputados sobre Fernando Báez Sosa, esta causal no fue aceptada. Sí fueron aceptadas las otras causales, que es la del saneamiento, que es alargar la agonía, la de alevosía y la del concurso premeditado de 2 o más personas. Si bien muchos, acá la doctrina está dividida en 2, en aquellos que sostienen que no está probado todo lo que tiene que ver con los agravamientos. Yo considero que acá tenemos 2 cuestiones. Todos van a ser condenados y va a haber una sentencia. Lo que se está discutiendo es cuál va a ser la escala legal, cuál va a ser la pena que se le va a aplicar a cada uno. Es decir, ninguno va a salir absuelto. Todos van a tener una condena. Será por un homicidio simple, será por un agravado, y hasta se puede llegar a analizar el caso de 3 de los imputados si tuvieron más o menos participación, pero ninguno va a salir absuelto. Bien, antes de comenzar con la parte probatoria que se está viendo, analizando en el juicio, y que ahora están por llegar a los alegatos, no sé cuándo saldrá el video, pero no se preocupen, porque nosotros vamos a ir analizando las partes del juicio que son muy importantes. Como yo bien les dije en el comienzo del video, nosotros tenemos la parte introductoria, que es donde se recolectan todas las pruebas, y la parte del juicio propiamente dicho, en la que se realizan todas las pruebas, alegatos y la parte del veredicto del dictado de la sentencia. Bien, después hay una etapa posterior que es la ejecución de la sentencia, pero vamos a ir a esta etapa. Cuando detienen a los 8 imputados, que yo ya los mencioné, tienen que ver con que a raíz de ser identificados con las cámaras de seguridad, los fueron a buscar, los allanaron el lugar, hicieron un allanamiento con la presencia del fiscal de turno, los detienen en el lugar, se secuestran los celulares de cada una de las partes, menos de uno que dijo que lo había vendido, lo había vendido para poder viajar a Villa Gesell. Y después, antes de ser alojados en el lugar de detención, tienen que pasar por una revisación médica. Esto es muy importante porque no me lo dijeron en muchos lugares y yo les voy a pasar a mencionar las heridas que tenía cada uno de los imputados. Sin perjuicio de aclarar que, por supuesto, que la única víctima es Fernando Báez Sosa, pero ¿por qué se hace esto? Generalmente, antes de ser alojados en el lugar de detención,
Se constata si la parte tiene heridas, si sufrió heridas, si tiene algún tipo de lesión. Se toman fotografías de las mismas y son incorporadas al expediente. Esto para evitar que después digan de que la parte sufrió apremios ilegales o que sufrió algún tipo de tortura. Esto por un lado. Y por el otro lado, con respecto a lo que están diciendo, de que si uno de los imputados, antes de la declaración de los alegatos, está pidiendo una psicóloga, si va a confesar. A ver, la confesión en nuestro derecho no constituye absolutamente nada, porque siempre lo que se veda es que no haya sido una confesión realizada bajo apremios ilegales. Entonces, tiene que haber pruebas suficientes. Si bien puede haber una confesión y la parte del imputado puede decir que cometió el delito, que rara vez ocurre, pero para eso tiene que haber pruebas más que suficientes que avalen todo lo expuesto. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con el tema de las lesiones que presentaban los imputados. Máximo Townsend, como bien sabemos, fue reconocido por 6 testigos en la rueda de reconocimiento que después salieron a confirmar sus dichos en las testimoniales. Las marcas que presentaban el cuerpo eran en la cara, en los brazos, en las manos y en las costillas. Como van a ver a continuación, les voy a mostrar todas las fotos de las lesiones que presentaban. Vamos a ir con el siguiente, Ciro Pertossi. Fue identificado por la rueda de conocimiento por un testigo y presentaba lesiones en su cara y en ambas manos. Lucas Pertossi presentaba marcas en la cara, en los brazos, en las axilas y en las manos. Acá veremos a continuación todas las lesiones que presentaban y que forman parte del expediente. Luciano Pertossi fue reconocido en la rueda de reconocimiento por 2 testigos y presentaba marcas en sus brazos, rodillas, cuello, espalda y piernas. Enzo Comelli fue reconocido en la rueda de reconocimiento por 4 testigos, presentaba lesiones en sus hombros, en sus brazos y en sus manos. Blas Sinali, él fue reconocido en la rueda de reconocimiento por un testigo, presentaba solamente lesiones en un brazo. Matías Benicelli, que fue reconocido por 4 testigos, presentaba lesiones en el tórax. Y Ayrton Violás, que fue reconocido en la rueda de reconocimiento por 2 testigos, presentaba lesión en una de sus manos. Hasta acá tenemos las lesiones que presentaban los imputados. ¿Por qué estoy haciendo mención? Como bien yo ya les dije, tiene que ver que antes de ser alojados en los centros de detención se constata si la parte presenta heridas al momento de ser aprehendido. Por el otro lado, esto no se trata de exculpar bajo ningún punto de vista. Muchas veces cuando existen ataques, por ejemplo con arma blanca, el agresor se termina cortando. Entonces esto es muy importante para que lo tengan presente al momento de tener un caso sobre el cual van a constatar las heridas. El agresor generalmente se termina cortando y esas heridas son analizadas para ver si son compatibles con las del arma que fue utilizada. Entonces, el arma blanca que fue utilizada. Entonces, por eso mismo, estas heridas fueron constatadas en el centro de detención y formaron parte del expediente. Bien, vamos a culminar con el video, lo voy a hacer lo más cortito posible para que queden los conceptos claros. Este caso tenemos que tomarlo como aquel que el día de mañana cada uno de ustedes lo va a tener que afrontar en su profesión. Nosotros tenemos una etapa introductoria o de instrucción propiamente dicha, en la cual se recolectan todas las pruebas, y la etapa de juicio donde se van a producir las pruebas. Recordando siempre que cuando alguien es imputado en un proceso, es procesado una presunción sobre la comisión del delito. Pero la sentencia tiene que haber una certeza. Entonces, acá lo que se está debatiendo, ya se hicieron todas las pruebas, me parece redundante tener que mencionarlas todas porque ya las hemos visto en todos los medios de comunicación. Sí me pareció muy importante la prueba con respecto a la zapatilla de Townsend, en la cual es un estudio que se hace en muy pocos lugares,
hubo grado de precisión con respecto a esto. ¿Y por qué se hizo esta prueba? Porque Thompson había acusado a Ventura sobre ser el propietario, el dueño de esa zapatilla. Entonces, esto fue muy importante en cuanto a las lesiones que tenía Fernando en su cuerpo con marcas de zapatilla, más precisamente la cara. Si yo les muestro el brazo, yo generalmente soy muy blanca, si yo aprieto acá, va a quedar una marca. Acá no se ve, pero queda una marca. Para que esto al rato se va y desaparece. Para que la marca haya quedado tantas horas en la superficie de la piel, fíjense el grado y la fortaleza del golpe que tiene que haber recibido Fernando, que durante horas esa marca quedó en su cara. Vamos a la parte de los alegatos. A veces siempre digo que menos es más. ¿Y por qué digo eso? Porque a lo largo de los años aprendí de que no necesariamente uno tiene que exponer en los alegatos, que es el resumen de todo lo que se vio en la etapa de juicio propiamente dicho, no necesariamente uno tiene que hablar 40 horas o 2 días seguidos. A veces menos es más. Y sobre todo con los jueces que a veces no escuchan nada, la primera hora te escuchan, después ya están pensando en cualquier otra cosa. El error que tal vez cometió la querella, en el caso de la fiscalía me pareció que el fiscal García constantemente se estaba equivocando, y lo que estaba poniendo en el caso de Dávila sí era muy coherente y sostenía cada una de las cosas que estaba manifestando, me pareció muy correcto. El caso de la querella me pareció necesario que 3 abogados hablaran a la vez, y hay algo que tenía razón el abogado de la defensa, que no se puede leer los alegatos. Cuando uno está en una parte de oralidad, ya sea que debe exponer in voce, tiene que hacerlo de memoria. Puede apelar por el tema de las fojas, pero leer horas y horas y mostrar videos es innecesario. Los videos se vieron en el expediente, se vieron en las audiencias, no era necesario pasar a cada rato las imágenes. Entonces, cuando yo digo que más, que menos es más, fíjense que el abogado defensor, con solamente 45 minutos de reloj, planteó una interrogante, y es el derecho, es el tema de lo que se planteó con respecto a la acusación, si se había probado. Él planteó nulidades, planteó también el tema de la absolución de los 8 imputados y planteó algunos interrogantes. Entonces, acá está dividido los que consideran que hay 4 que van a tener perpetua, 4 que pueden llegar a tener homicidio en riña o preterintencional. Realmente está dividido, inclusive están aquellos que consideran que va a haber 4 condenas por homicidio agravado, 4 condenas por homicidio simple con dolo eventual. ¿Cuál fue el error de Tomei? El único error que yo le encontré fue que cuando él expone y termina pidiendo que en el eventual caso de que lo llegaran a condenar, que tuvieran en cuenta que era un homicidio en riña, o en su defecto, supletoriamente, es un homicidio preterintencional o un homicidio con dolo eventual. A ver, las escalas legales son distintas. No es lo mismo de 3 a 6 años que de 8 a 25. Entonces, si él hubiese planteado los 2 primeros, homicidio en riña o supletoriamente homicidio preterintencional, estaba correcto, pero agregarle el dolo eventual les está dando prácticamente que la posibilidad de que sean condenados de 8 a 25 años. Entonces, me parece que esta última parte fue incorrecta. Lo digo desde mi modesto entender, lo respeto muchísimo a las 2 partes. Sí, no me gustó que pusieran en lugar de víctima a sus defendidos. Es una sola víctima, que es Fernando Báez Sosa. Los demás están imputados en el proceso. Hay que hacerse cargo de las consecuencias de los actos. Siempre les digo a mis defendidos, por eso yo ya no hago más la parte de defensas, que uno tiene que hacerse cargo de las consecuencias de los actos. Yo creo que estamos como estamos porque nadie se hace cargo de las consecuencias de los actos. Entonces, cuando ustedes tengan un proceso, en primer lugar, el código, tanto procesal como el código penal, siempre lo tienen que tener a mano. Acá hubo
muchos errores y una instrucción inclusive que estuvo mal llevada adelante. El tema de las pericias no fueron suficientes. Y esto es algo muy importante. Las pericias tienen que llevarse adelante. Las pericias nunca deben agotarse para no generar dudas. Esto sea este caso de homicidio como el caso de violaciones. Siempre hay que agotar todas las pericias. Siempre las dos partes tienen derecho a poner consultores, a poner peritos de parte. Eso sí, lo que no puede el perito es mentir. Entonces, cuando tenga a cargo un expediente, sepan nutrirse de varios profesionales, sepan tener especialistas, sepan saber elegirlos también, porque a veces hay muchísima gente que no sabe absolutamente nada y a veces es difícil inclusive consultar profesionales para que forme parte del equipo de uno y que lleve adelante un proceso. Eso a veces lleva años, poder hacerse de un grupo de profesionales que a uno lo acompaña en un proceso, pero es muy importante tenerlos. La verdad que es muy importante tenerlos. Entonces, para dar un cierre, el 6 de febrero vamos a ver cuál es la sentencia, si va a ser homicidio calificado para los 8 o si vamos a estar en presencia de una sentencia dividida entre homicidio calificado, homicidio en riña, dolo eventual o homicidio preteritencional. Un caso como tantos otros que hay que analizarlos, un caso que la verdad que es muy triste, pero hay que analizar las posiciones de ambas partes. Y les voy a dar un consejo. Siempre vean audiencias online que se celebran todos los días. Las audiencias nos sirven, como la jurisprudencia, para adquirir herramientas en nuestra práctica profesional. Nosotros por ese medio podemos ver cuáles son las estrategias de las partes y eso nos sirve en nuestra vida profesional. Los leo en los comentarios, muchas gracias.